En el aire se respira un perfume de mujer. Ataviadas con sus mejores galas conversan y de reojo miran un bullicioso grupo de hombres que acaba de entrar al salón, con los zapatos lustrosos y algunos con una cutacha en la cintura. En medio de las voces se escucha el conteo de un breve compás y la madera comienza a vibrar de alegría al son de una marimba. Las miradas se encuentran. Los hombres cruzan el salón. Señorita, ¿me permite este baile? Un instante después, todos giran y danzan, levantando polvo y olvidando pesares. Ha comenzado la parranda. Quien canta su mal espanta presenta De Parranda, una historia sobre la marimba en Costa Rica. La marimba es el instrumento que ha acompañado con su canto la vida social y cultural de nuestro país. Testigo y partícipe, compañera de alegrías, de bailes y amores, del trabajo, de las tristezas y alegrías del pueblo. Aún hoy en día la gente se reúne a disfrutar y a bailar alrededor de la música de una marimba. Pero hace más de 50 años, su función social y cultural fue de una importancia tremenda, a pesar de la oposición de algunos profesores blancos que llegaron a enseñar música a Guanacaste. Así es, esta carta enviada por un director de escuela al Ministerio de Educación es un buen ejemplo. Aquí donde la marimba, único instrumento de uso, evoca el deseo de la embriaguez, vicio que lo mismo se ha apoderado de la mujer que del hombre. Aquí donde la carencia de todo imposibilita al maestro ordinario para hacer ameno su trabajo, aquí donde hay tanta pobreza y tan mala alimentación, es indispensable el maestro de música. Sobre todo, los maestros que hemos trabajado en estas escuelas de interior, podemos lamentar esta obscuridad en que viven los niños del Guanacaste. ¡Qué caridad se hace enseñar a cantar a esos huérfanos de la belleza! ¡Qué placer se les da haciéndoles oír un violín! Al contrario de esta epístola, la verdad es que los guanacastecos se sintieron siempre bien con la marimba y su alegría, y lo demuestran estos testimonios de don Roberto Matarrita. Y hasta las 7 de la mañana, ¿entiendes? Ahí no había derecho, ahí la gente no se cansaba. Y sabe que ya en la madrugada ya decían, aumento, los toca otras piezas más y le damos una cuartita de chirrite. Sí, claro. Mi papá no andaba con mate, una vez. Va, ven otra vez. Mire, nosotros, el sol rayando y nosotros todavía tirándole. ¿Usted sabe? Sí, la mujer ahí no desmayaba. Ella amanecía también, la mujer, bailando. Las músicas que se tiraba eran músicas, bueno, puede decir rajadas, donde a usted lo que le gustaba oír el traque de Teo. Entonces decían, hoy hay una parranda, hay parrandas. Sí. Y entonces ahí entraba cualquiera que quería bailar, bailaba ahí. Pero ya le digo, era un solo tiro, ahí no había derecho a descanso, porque la gente no dejaba que uno parara. Sí, era duro, no creas, que en las parrandas era tipo. Pero también le tocaba, el mambo Costa Rica, el mambo número 5, el mambo número 8, todas esas piezas, las manejaba, muchas piezas de las antiguas. En el tiempo eso es lo que se manejaba, porque eso es lo que alegraba el ambiente, oír una pieza de esas en una parranda. Hace más de 50 años, cuando se anunciaba un baile en un pueblo, de todos los pueblos vecinos acudían a la parranda. Se bailaba desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, de apeseteao, es decir, pagando 25 centavos por cada canción que se bailaba. Para los campesinos y la gente humilde, era la única ocasión de dar rienda suelta a su alegría, de tener amores y de disfrutar. Por eso decimos que la marimba ha sido un vehículo para la expresión de las emociones más profundas de nuestro pueblo.
Por ese entonces no existía acceso por carretera a muchos pueblos. Había apenas una trocha o caminos de carreta y caballo. Era prácticamente imposible pensar en llevar un conjunto que requiriera de amplificación electrónica. Los únicos que llegaban a esos pueblos eran los marimberos. Don Roberto Matarrita es parte de esta tradición. Su padre, Sacramento Matarrita, fue el fundador de la marimba Los Mentos, llamada así por el diminutivo de su nombre, Sacramento. Don Sacramento le enseñó a Roberto desde niño los secretos de este arte. Don Roberto rememora su infancia y recuerda que ya a los 11 años su padre lo llevaba a tocar con él. A los 11 años mi papá compró una marimba y se la llevó para acá para enseñarlos a mí y a mi hermano. Entonces yo comencé a tocar bajo y después ya me traía a tocar aquí a las parrandas. Después ahí fui creciendo, después ya los tiramos a tocar allá, digamos, andar en todos los barrios, ahí arriba de los cerros. Aquí Santa Cruz que me venía a tocar en las parrandas. Y ahí uno entraba a las 7 de la noche y paraba a las 12. Porque antito a las 12 comenzaban las luces, dar el apagonazo para que entonces ya todo el mundo tenía que jalar. Muchas de esas parrandas, como las llama don Roberto, se hacían para recoger fondos para las escuelas de pueblos alejados y pobres. Pero claro, las personas acudían para bailar, para divertirse. Pero además de las parrandas, la marimba estuvo y ha estado presente en ceremonias sociales, religiosas y culturales, en conciertos y en casi todas las actividades sociales y culturales de nuestro pueblo. Precisamente por esa importancia y presencia en el pueblo y para el pueblo costarricense, un decreto del 9 de agosto de 1996 declara a la marimba instrumento nacional de nuestro país. Pocos años después, en agosto del 2003, se inaugura en Santa Cruz un monumento que simboliza el apego y la identificación con este instrumento. Es el monumento a la marimba, que rinde una distinción a la marimba como símbolo nacional y a los talentosos marimberos nacionales. Un año después, en el 2004, se declara el 29 de agosto Día Nacional del Marimbista. Ningún otro instrumento ha recibido estos reconocimientos y honores, probablemente porque ningún otro instrumento como la marimba le ha prestado su voz al corazón del pueblo para expresarse. Pero, ¿de dónde vino la marimba? ¿Nació aquí en nuestra América o fue traída? Al respecto, nadie aún ha dicho la última palabra, y nosotros tampoco lo haremos, pero le daremos elementos de juicio para que usted saque sus propias conclusiones. Generalmente se afirma que la marimba es un instrumento de origen africano que llega a nuestro continente a través de los esclavos negros durante el período colonial. En nuestro país, aparece aproximadamente hacia el año 1700 y se difunde por Guanacaste y el Valle Central principalmente. En 1785, un inventario de la iglesia de Orosi da cuenta de un violón, una marimba, 3 violines y 2 guitarras para el uso del coro, además de un clarín, un tambor y 2 chirimías, que probablemente eran usadas para las procesiones. Según Rodrigo Salazar, se presume que estos instrumentos tuvieron un papel destacado entre las actividades religiosas de la época, más aún al considerar que las actividades sociales giraban en torno a la iglesia. Sin duda, afirma, la marimba tomó carácter popular dentro del ámbito eclesiástico y a partir de ahí se extendió a otras actividades de la vida social. Sobre el tema de la procedencia de la marimba, algunos autores como Rafael Girat hacen notar que este instrumento no es conocido en lugares como Estados Unidos, Haití, Cuba y Brasil, que recibieron una enorme migración de personas del África. También señala que en los países donde se dio a conocer de manera popular, sus ejecutantes siempre son indios y nunca negros. En Guatemala se tiene a la marimba por voz y canto del indígena, es decir, como instrumento autóctono y que representa la voz y el sentimiento de ese pueblo. ¿Entonces la marimba vino de África o es un instrumento originario de nuestra América? Es importante resaltar que todos los materiales utilizados en su confección son indígenas, incluso la cera y el hule que forra el palillo percutor. Recordemos que hule es una palabra maya.
Pero además que ya en el siglo XVII, Fray Diego Valdés elogiaba los instrumentos indígenas de Guatemala, entre otros el tímpano, sinónimo de xilofón, que no es otra cosa que la marimba. Este dato es importante por cuanto establece la existencia de la marimba en el área maya, Chiapas y Guatemala desde la época prehispánica. Don Juan José Batres y Muñoz, nacido en Antigua Guatemala en 1763, manifiesta que el gusto del indio guatemalteco por la música se hizo ostensible al reducir a la perfección los instrumentos europeos a los muy sencillos que se conocían en América, como la marimba, sistematizándolos por el orden del teclado. Seguramente por eso y por su perfeccionamiento técnico se le ha llamado el piano de América. Disfrutemos de Ulpiano Duarte, uno de los más prolíficos compositores costarricenses. Escucharon de Ulpiano Duarte El Ajuste, y ahora escucharemos El Danzón de Piangüita.
La marimba es un instrumento de percusión idiófono, de forma parecida al xilófono. Se compone de 2 traviesas longitudinales sobre las que van colocadas unas tablillas de madera, dispuestas de mayor a menor, que se golpean con masas para producir notas musicales. La vibración, al ser percutidas las teclas con estos bolillos provistos de una bola de hule, pasa a una serie de tubos graduados según su longitud para generar los sonidos de la escala musical. Cada tecla tiene su propia caja de resonancias y el conjunto está fijo en un armazón con patas. El sonido de estas se consigue con los bolillos o baquetas que en su parte externa van forrados con tiras de hule crudo, caucho. Son duros para los sonidos agudos y blandos para los sonidos bajos. El secreto del sonido de la marimba está en un agujero localizado en el extremo de cada caja resonante. Este agujero está rodeado por un anillo de cera negra que sostiene una telilla de tripa de cerdo. De esta telilla depende la mayor o menor sonoridad en el tremar, vibrar de la marimba. Como hemos visto en toda Centroamérica, la marimba ha tenido una gran importancia social y culturalmente hablando. En nuestro país, una de las más importantes ha sido acompañar la diversión y la convivencia social de los pueblos, de los campesinos y de los humildes. Por eso decimos que está en el corazón de nuestro pueblo y que le ha prestado su voz para expresar su alegría, su pena, sus trabajos, esperanzas y amores. La marimba es, sin duda, el instrumento nacional por excelencia. Le dejamos con otra hermosa composición para marimba de Ulpiano Duarte. Escucharon de Ulpiano Duarte Santa Cruz de Fiesta. Ahora escucharemos La Huerfanita.
Quien canta su mal espanta es una producción del Programa de Producción de Material Audiovisual y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Guión y locución, Raquel Hernández y Luis Diego Solórzano.